Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí una vez más con un video más, un mensaje necesario, pero a la vez importante. Y importante porque de alguna manera u otra, eso que vamos a platicar el día de hoy nos va a ayudar a tomar las riendas de la vida. Sí, a tomar las riendas de las cosas, donde tenemos que tomar autoridad, donde tenemos que tomar decisiones. Y como mera introducción, déjame platicar algunas características particulares del ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, si tú analizas la naturaleza, te vas a dar cuenta que hay algunos, dentro de la creación de Dios, vas a encontrar algunos animales que nacen prácticamente independientes. Por ejemplo, tú te encuentras en los peces del mar que el pez, que es la hembra, suelta los huevos en el agua. Y a veces, en unos casos, el macho fecunda esos pequeños huevos y los peces nacen ahí. Y en muchos de los casos no vuelven a ver ni a su madre ni a su padre. A veces andan juntos, pero de alguna manera tienen que aprender a alimentarse solos. Y así te vas a encontrar algunos animales de la creación. También te vas a encontrar algunos otros, como las aves, que nacen en un nido y que tienen que esperar hasta que su padre, su madre vaya por comida y les traiga y les ponga la comida en el pico. ¿Sí? Entonces te vas a encontrar diferentes diseños en la creación, de que algunos animales nacen siendo 100% dependientes, algunos un poco menos dependientes, y te vas encontrando hasta algunos que nacen y no vuelven a ver a sus padres. Eh, y el ser humano, ¿cómo es? Nosotros como seres humanos nacemos 100% dependientes de nuestros padres. Cuando un bebé nace, si no hay alguien que le provee de comida, si no está su madre ahí que lo amamante, pues muere. Necesita de alguien que le alimente. Porque nosotros como seres humanos nacemos 100% dependientes. Ahora, ¿dependientes de quién? De nuestros padres. O de alguien que nos alimente, que nos proteja. Amén. Ahora, pero conforme nosotros vamos creciendo en edad y sobre todo en madurez, en edad, por ejemplo, lo que empieza a suceder que ese pequeño bebé que va creciendo, de repente va a querer comer solo. De repente, ya siendo un niño, va a querer comer y se va a manchar todo, pero va a querer comer con sus manos, va a querer comer y va a querer iniciar un proceso para que esa dependencia del 100% empiece a disminuir. Y al rato va a estar comiendo solo. Sí, le van a traer la comida, pero él mismo va a comer. Y de la misma manera después va a caminar y el proceso de madurez de ese niño y de crecimiento va a consistir en que ese grado que en un principio tenía 100% de dependencia empiece a disminuir. De repente se desplaza solo, después ya sale de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el porcentaje de dependencia empieza a disminuir. Aunque sigue dependiendo de papá y mamá en muchas de las cosas, en las cosas básicas, ni para caminar, ni para comer, él solo puede hacerlo. Pero el proceso continúa. Cada vez es menos dependiente y nosotros mismos nos empezamos a dar cuenta que a veces dependemos mucho, si bien no de nuestros padres, de muchas cosas o de mucha gente. Dependemos de la opinión de los demás, nos afecta demasiado lo que piensan de nosotros, etcétera, etcétera. Seguimos siendo dependientes de algo. Pero conforme empieza a disminuir y hay una disminución importante de la dependencia, empieza un proceso que inicia a crecimiento. Va disminuyendo el nivel de dependencia, pero empieza a acrecentarse un nivel, y sería el nivel de responsabilidad. Cada vez empieza a crecer, y una forma de que nuestros padres nos hacen madurar, nos empiezan a dar responsabilidades. Tú eres responsable de hacer esto, tú tienes que limpiar tu cuarto, tú tienes que recoger tus juguetes, y empieza este proceso. Pero de repente ese niño que empieza a estudiar es responsable de sus calificaciones, es responsable, y ese nivel de responsabilidad empieza a crecer.
Y al principio empieza a ser responsable acerca de lo que él mismo es. Pero empieza un proceso. Ahora viene el proceso de adquirir madurez. Y este tiene un indicador, que una persona madura es una persona que es menos dependiente, pero es más responsable. ¿Sí? Empiezas a ser más responsable no nada más de ti, sino empiezas a ser responsable de otras personas. Cuando una persona ya es padre de familia, pues es responsable de sus hijos. O cuando alguien ya es mayor, es responsable de sus hermanos menores, de sus amigos. Y te empiezas a dar cuenta que poco a poco, sin saberlo, empiezas a ser más responsable. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros evadimos las responsabilidades? Queremos responsabilizar a los demás de lo que vivimos, de lo que sentimos, y siempre estamos responsabilizando a los demás de lo que pasa, sucede, de mi estabilidad, de mi vida económica, de mi vida espiritual, a los demás y siempre a los demás. Pues conforme a todo lo que te acabo de decir, pues esto sería ya un síntoma de inmadurez, porque sería un síntoma de dependencia. Entonces, ante la luz de lo que estamos hablando hoy, pues se nos empiezan de repente a prender algunos focos rojos, algunos focos amarillos, y empezamos a decir, hoy creo que le tengo que poner atención mucho a esto. A lo mejor estoy reaccionando de una manera inmadura, no responsable, en ciertas áreas de mi vida. Y entonces empezamos ya conscientemente a caminar por el camino de la madurez y el camino de la responsabilidad. Para continuar, vamos a una parte de la Biblia, y es un versículo que lo vas a encontrar muchas veces en muchos predicadores, porque es un versículo importante, pero nos lleva mucho al camino de la responsabilidad. Y nos vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta parte de la Biblia, que Dios escribió a través de Pablo, habla de algo fuerte. De repente, estas personas que están acostumbradas a responsabilizar a todos los demás de su vida, de sus problemas, de sus heridas, que de repente en ciertos momentos estamos conscientes de que hay gente que nos ha lastimado y todo, pero toda la vida responsable hacia los demás, responsabilizar a los demás, nos encontramos ante un versículo en donde Dios nos habla a responsabilizarnos acerca de nosotros mismos. Dice, no os conforméis, habla de una actitud a este siglo, no tomes la forma, no te quedes donde estás. Y empieza a hablar y empieza a ceder y empieza a hablarnos como personas responsables. Y nos empieza a invitar a ser responsables de nuestra vida espiritual, de nuestra vida en general. No os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este siglo, de este tiempo, la forma de banalidad, la forma de indiferencia, la forma de falta de fe, de creer en Dios. Toma una forma diferente, dice, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí te dice, transfórmate tú. Hemos orado que Dios nos transforme, pero también habla de que hay una parte que tú y yo tenemos que hacer, que tenemos que transformarnos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Y empezamos a ver a un Dios que nos lleva y nos empieza a nosotros a tomar la responsabilidad. Y este primer punto que vamos a ver hoy, hacernos responsables de nuestra vida, es un punto fuerte, pero medular e interesante. ¿Por qué? Porque dice, transfórmate. No os conforméis a este siglo, no te esperes a que muchos factores cambien para que tú cambies, para que tú te transformes. No tomes la forma de este siglo. No permitas que tu vida sea un molde y que seas un prototipo de todo lo que es la sociedad hoy. Sé tú.
Date el lujo de ser la persona que Dios creó en ti, en donde tus sueños son importantes, donde tus propósitos son importantes. Pero la pregunta es, ¿y tienes sueños? ¿Y te acuerdas de cuáles siempre fueron tus sueños? ¿O ya se te olvidaron? ¿O hace tanto tiempo que no sueñas y que no tomas la responsabilidad de hacer de tu vida un proyecto? Vamos a detenernos y pensar, hacernos responsables. Volvemos a un punto que vimos en alguno de los videos anteriores. Vamos a definir ahora, ya como adultos, dos tipos de personas. Una persona que le llamaríamos un mártir, ¿sí? Una persona que se martiriza, que se hace, que siempre dice que lo que sufre, lo que vive es a causa de algo que le hicieron. Y en muchos de los casos, pues podemos saber que mucha gente tiene muchos justificantes para decirlo, porque realmente hay gente que ha sufrido mucho y que ha vivido injusticias, que han sido heridos, lastimados, robados, y eso es horrible. Y a esto le llamaríamos una persona que es una víctima. Y existe un segundo grupo de personas, a lo cual llamaremos una persona que es responsable. ¿Y por qué los diferenciamos? Una víctima es alguien que vive una condición a causa de algo que alguien le hizo. Eres una víctima porque alguien te hizo algo, te robó, te golpeó, te defraudó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tu condición de vida es a causa de algo que hizo alguien. Y esto es una posición que en ciertos momentos de la vida podemos decir, pues hemos sido víctimas de muchas cosas. Pero ¿estarías dispuesto a ser víctima el resto de tu vida? Y esto vamos a ver qué implica. Implica que si tú eres una víctima, significa que estás afectado y vas a seguir afectado por todo lo que viviste. Cuando empezamos a llegar a este punto, mucha gente empieza a incomodarse y empieza a rascarse la nuca y empieza a incomodarse porque dices, pues es que en realidad lo que me hicieron a mí es real. ¿Estás pensando que estoy echando mentiras? No, definitivamente estoy consciente de que muchos hemos vivido cosas reales, para las cuales pudiéramos decir que pudiéramos tener los pretextos o los motivos para ser víctimas el resto de nuestra vida. ¿Pero qué implica? Implica que alguien definió tu vida. Escúchame bien, implica que alguien definió tu vida. Puedes estar consciente que alguien definió parte de tu vida pasada, pero ¿estarías dispuesto a que alguien defina el resto de tu vida? Aquí es donde nosotros tenemos que detenernos y pensar, ¿estoy cansado de estar viviendo esto? Por ejemplo, frases que he escuchado que me han dicho a mí, oye Saúl, pero lo que me hicieron fue real. Y estoy consciente que es real. Pero, y perdón los términos, pero son términos que la gente me ha dicho. Es que, Esaú, me destrozaron toda la vida. Bueno, y aquí hay que hacer un alto. Pudiéramos decir, te destrozaron tu pasado. A lo mejor pudieras decir, me destrozaron mi presente. Pero ¿estarías dispuesto a darle a esas personas o a esa persona la autoridad para destruir o destrozar tu futuro? Porque aquí está en función a cómo vas a manejar las cosas. Sí, ser víctima tiene una parte de comodidad. ¿Por qué? Porque pues yo estoy como estoy por culpa de alguien. Y ceder esa carga a alguien pues es como que un alivio. ¿Por qué? Porque una víctima no tiene que ser nada para ser víctima. Ahora, no critico, simplemente digo que llega un momento en el cual Dios nos ha ayudado tanto que tenemos y nos invita a dejar de ser víctimas. ¿Y cómo nos invita? A través del perdón. Perdonar, recordemos lo que hemos hablado, no es dejar de sentir, es llevar una decisión y decir, yo decido perdonar porque necesito liberarme de todo esto. Porque Dios me dice que perdone. Yo decido, en medio de mi dolor, en medio de lo que siento, decido perdonar. Y es algo que se hace orando y tú lo dices, se lo dices a Dios y lo dices. Ni siquiera tienes que decirle a esta persona. Y aunque esa persona ni siquiera te haya pedido perdón, tú puedes perdonar y liberarte. Liberarte. Pero esto es un proceso. Eso no quiere decir que no te va a seguir doliendo. Pero conforme tú estás en esa decisión, empiezas un proceso de sanidad.
Pero, ¿qué es una persona responsable? Es una persona que se resiste a que alguien lo defina, si no es que sea Dios. O sea, pensar que alguien tenga la autoridad de definir todo el resto de tu vida es darle demasiada importancia a la persona que no debe de tener la importancia para definir tu vida. Escúchame. Y es un momento incómodo para mucha gente, pero llega un momento en el cual tú tienes que decidir, ¿le voy a permitir a esta persona seguir estorbando, entorpeciendo, deteniendo mi vida? Y es cuando tú tienes que detenerte. Y el único camino es el perdón. Pero y luego esa persona, ¿cuándo va a pagar lo que me hizo? Etcétera, etcétera. Frases que escuchamos. Tú necesitas dejar de depender que alguien pague o no pague. Eso déjaselo a Dios. Cada quien cosechará lo que ha sembrado a su debido momento. Pero detenerte, decir estoy cansado que la gente defina mi vida, es empezar un proceso y empezar a decir yo perdono, me libero y me empiezo a ser responsable. Yo tomo las riendas de mi vida y no permito que nadie más vaya a definir mi vida. Porque irónicamente, a veces alguien puede estar atorado con una circunstancia a causa de una persona y esa persona que produjo todo esto puede estar muy tranquila, más fresco que una lechuga, como decimos acá en Monterrey o en varias partes de México, y la persona sufriendo por acá. Hagamos un alto y empezar a ser personas responsables. Acuérdate, como inició este mensaje, es sinónimo de empezar procesos de madurez, hacerme responsable, no dependiente. Entonces, de repente detenerme y primero, esas personas que han definido mi vida para mal, perdonar y soltar. Y decir, yo decido perdonar, me libero de todo esto. Segundo, hacernos responsables nosotros, acerca de nosotros mismos. ¿Sí? Saber que en su momento una persona espiritualmente nueva, recién nacida, como le llaman a una persona que apenas empieza a relacionarse con Dios a través de Jesús, pues es una persona que necesita ser alimentada y todo, pero tiene que empezar a crecer. Y de la misma manera, un sinónimo de crecimiento espiritual es que tú empieces a ser responsable de tu vida espiritual. Que no siempre vas, o sea, sí necesitas estar en una congregación, tener un pastor, tener un líder espiritual que te guíe, que te ayude a aprender a conectarte con Dios. Pero conforme tú avanzas, tú tienes que saber que el responsable de tu vida espiritual eres tú. Hay muchas cosas que nadie va a poder hacer por ti. Nadie va a poder, así como nadie puede comer por ti, nadie puede orar por ti, nadie puede leer la Biblia por ti. La relación con Dios es personal entre tú y Dios. Y entonces, pero ahora, responsabilizarse por cosas todavía más profundas, como hacerme responsable por mis pensamientos, hacerme responsable por mis emociones y lo que siento, es algo a lo cual debemos empezar a caminar. ¿Por qué? Estamos acostumbrados que nadie sabe lo que pienso, nadie sabe lo que siento, entonces puedo dar rienda suelta a lo que pienso y lo que siento, y a quién le importa. Pues definitivamente a quien le debe de importar es a nosotros mismos, porque lo que piensas y lo que sientes prácticamente puede ayudarte de una manera importantísima, pero también puede perjudicarte, puede estancarte, puede llevarte en un camino de retroceso terrible, puede llenarte de angustia. Responsabilizarte por tus emociones y por lo que has visto es saber y estar consciente de lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo y si debe de permanecer o debe de ser quitado de ti. ¿Interesante o no interesante? Fuerte. Romanos, capítulo 12, versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y habla de la responsabilidad, ¿sí? Habla de la responsabilidad
de escoger las cosas mejores, de priorizar lo importante, lo bueno y darle prioridad a lo que no tiene importancia y a lo malo. Y sobre todo, habla de diligencia, de actuar, de tomar el control. Ajá. Amigo, respira hondo, amiga, respira hondo y siente que el Señor está aquí con nosotros, contigo y conmigo. Donde quiera que te encuentres, en el momento en que te encuentres, Dios está ahí contigo. Sí. Y de repente, imagínate que hemos esperado que Dios haga todo. Hemos esperado que Dios haga todo, pero Dios es como un padre también, que Él quiere que sus hijos crezcan y maduren. Y es como un padre, como aquel padre que ve a sus hijos a su hijo queriendo aprender a caminar. Y que llega a entender al padre que llega un momento en que tiene que estar ahí para que no se golpee. Pero hay un proceso que tiene que permitir que su hijo viva. El proceso de aprender a caminar. Y a veces el padre puede decir a la gente que esté alrededor, déjenlo solo, yo aquí estoy, pero déjenmelo solo. Él tiene que aprender, él tiene que tropezarse un poco, él tiene que caer un poco, pero él tiene que aprender a caminar. Y hay momentos en que Dios de la misma manera nos está llevando a aprender, a desarrollar, a crecer, a madurar. Y aquí nos invita a ser responsables. Yo quisiera que nos detuviéramos un momento y de repente hemos dado rienda suelta a todo lo que sentimos y pensamos, como si no tuviera consecuencias, y tiene consecuencias terribles, para bien o para mal. Bueno, terribles para mal o buenísimos para bien. Perdón. Entonces, pero por ejemplo, hay algo que de repente me encontré por ahí en algunas publicaciones que es bastante interesante. Y lo he hablado también ahí en la iglesia donde estamos. Y le digo a la gente, vamos a hablar del principio de los 5 minutos. ¿Sí? Para alguna gente va a tener que ser 7 minutos y en alguna otra va a tener que ser 10 minutos. Pero vamos a concretarlo en 5 minutos. Y le digo a la gente, cuando estés muy triste por algo, porque has vivido algo o porque alguien te defraudó, y tienes ganas de llorar y estás muy molesto o estás muy herido, pero sabes que tienes que salir de eso, y estás acostumbrado que en el pasado esa circunstancia que estás viviendo significaba semanas y semanas de tristeza y de llorar, etcétera, etcétera. Utiliza el principio de los 5 minutos. Lo vas a encontrar por algunas publicaciones por ahí, pero vamos a usarlo también nosotros. Y conscientemente dile a esa emoción o a esa persona que no está presente, que te hizo daño, dile, te voy a dar 5 minutos. Te voy a dar 5 minutos de mi tiempo, pero no más. Y así tú en tu mente di, no más, porque mi vida es importante, porque para Dios soy importante y mi tiempo es importante. Y mi vida y mi tiempo no puede ser usado para tanta lamentación. Y yo tengo que levantarme de esto, porque me hago responsable también. No nada más lo que yo siento. Si alguien te da un golpe, amigo, no puedes evitar sentir dolor. Si alguien viene y me golpea aquí en el pecho, creo que golpeé el micrófono, han de haber oído el golpe. Si alguien me golpea en el pecho, yo no puedo evitar sentir dolor. Y sé que hay un proceso que el dolor va a ir desapareciendo. Pero si yo agarro mi puño y me sigo golpeando ahí, pues el dolor no se va a quitar. Yo tengo que saber que debo de permitir a mi cuerpo sanar el dolor. Pero si yo me estoy atormentando y si alguien me hizo daño y constantemente piensa es como si yo mismo me sigo golpeando ahí donde me golpearon. Entonces el principio de los 5 minutos, es decir, a esta circunstancia que te está afectando, te voy a dar 5 minutos. Y en esos 5 minutos, haz lo que sientas. Llora. Si quieres gritar, grita. Procura estar solo. Si quieres llorar, si quieres decir lo que tengas que decir, dilo a solas. Pero pon ahí en tu celular o en algún lado una alarma después de los 5 minutos. Ya que sentiste todo eso y que estás consciente de lo que estás sintiendo, ya que suena esa alarma, levántate, respira hondo y empieza a tomar responsabilidad. Si en ese momento sabes que tienes que perdonar a alguien, en el nombre de Jesús, ya que te desahogaste por 5 minutos, yo perdono. Si es algo que tienes que tomar una conciencia, tienes que estar consciente de lo que estás sintiendo, porque vas a querer estar pensando en eso el resto de tu día, de tus semanas, de tu vida, pues claro que no.
Entonces, hagámonos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos. Y a lo mejor tú necesitarás un poquito más de minutos. Agarra 7 minutos, 10 minutos, pero pon un alto y date cuenta que esto funciona. Pero siempre de la mano de Dios. Oye, amigo, te dejo con todas estas reflexiones. Y recuerda, hoy, ¿qué vas a hacer? Decide ser responsable. Decide ser responsable por tus emociones, por tus pensamientos y empieza a establecer una visión de tu vida con más gozo, con más alegría. Porque eso también habla de responsabilidad. Define un rumbo de la mano de Dios para que puedas estar realmente contento, feliz, gozoso. Pero yo te dejo con todo esto. Recuerda que tenemos mucho más material por ahí, por las redes sociales. Búscanos y te voy a pedir un favor. Recuerda que siempre te pido este favor. Por favor, suscríbete y activa la campanita. Y también ayúdanos para que más gente pueda escuchar estos mensajes. Si tú sabes de alguien que está pasando por algo, que necesitas escuchar algo de este mensaje o de algún otro, reenvíaselo. Nos ayudarías mucho porque el propósito de todo esto es realmente que la gente reciba un mensaje diferente, sobre todo de Dios. Bueno, amigo, hasta luego. Amiga, hasta luego. Dios te bendiga. Gracias.